Dios ha sido muy bueno. Así que, ¿qué le parece si oramos? Hay una palabra de Dios para su vida. Seguimos desarrollando este mensaje que ya vamos en el quinto mensaje que vamos a predicar referente a esta palabra griega que se traduce como poder, dunamis. Pero mire, antes de entrar, oremos. Amén. Oremos para que el Señor nos ayude a predicar y también le ayude a entender que es tan importante. Padre bueno, gracias te damos por este tiempo tan bello, hermoso. Gracias por la alabanza, por la adoración, Señor, por tu presencia, porque tú estás en medio de nosotros. Eso nunca lo dudaremos, Señor. Siempre estás. Solo te ruego, Dios, que nos des entendimiento, como nos decías el miércoles, que podamos reconocer los tiempos de tu visitación. Conocer los tiempos de tu visitación, conocer los tiempos que estamos viviendo. Dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, Señor, y sabían lo que se debía hacer. Y yo te ruego que así sea con nosotros. Somos una casa profética, somos una casa, Dios, que ama tu palabra. Tanto el escrito está como la voz profética, el rema tuyo, Señor, esa palabra específica que tú siempre nos direccionas, Señor, lo amamos también. Y yo te ruego que en este día tú hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón donde se siembra la palabra, pero también venga un entendimiento, Señor, un comprender de lo que quieres tú de nosotros. Y yo te ruego, Dios, que seas derribando, te lo pido por favor, que seas derribando todo argumento que no proviene de ti, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra, sea derribado, destruido, desarraigado de nuestros pensamientos, para que la palabra no tenga tropiezos, Señor, no tenga obstáculos para poder ser sembrada en nuestra vida. En cuanto a mí, Señor, traigo el ruego del profeta Isaías que decía: dame lengua de discípulo, Señor, para que yo sepa sostener con una palabra a aquel que tiene necesidad. Usa mis labios, Señor, que el espíritu de la profecía esté en nosotros, que los espíritus de los profetas, Señor, que están sujetos, Señor, a lo profético, estén en nosotros, Señor, y que venga, Dios, sabiduría, conocimiento, inteligencia. Venga, Señor, sobre nosotros para poder predicar tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero seguir estableciendo las bases y me tomo de la palabra del apóstol Pablo que dice: no me es gravoso repetiros las mismas cosas. Amén. Las mismas cosas. Siempre cuando predico temas que tienen un prolongado cierto cantidades de mensajes, trato de poner una introducción base para que aquello vaya quedando grabado en nuestros corazones, y también en la medida que vamos oyendo y entendiendo, se revele mejor la palabra, porque la palabra, más que información, tiene que hacerse vida en nosotros. ¿Qué dijo el Señor acerca de sus palabras? Mis palabras son espíritu y vida. Entonces la palabra tiene que hacerse en nosotros vida. Es bueno que llegue a la cabeza como información, pero tiene que llegar a nuestros pies. Amén. Había un tipo de ministración en el antiguo pacto que los sacerdotes hacían con ciertas personas. Dice que tomaban sangre y le ponían sangre en el nódulo de la oreja derecha de las personas. Luego ponían esa misma sangre en el pulgar de la mano derecha de aquellas personas. Después tomaban la misma sangre y ponían sangre en el pulgar del pie derecho. ¿Cómo lo vemos? Que la palabra tiene que llegar a nuestro oído, ¿cierto que sí? Tiene que llegar a nuestras manos, obras. La palabra tiene que producir obras y tiene que llegar a nuestros pies, caminar, vida. Amén. Eso se diferencia una instrucción con una doctrina, que la doctrina debe trascender en nuestra vida. Y esta palabra que el Señor nos ha dado, que ya es el quinto mensaje, tiene que ir a nuestras manos
y tiene que ir a nuestra vida. Un ejemplo, si estamos recibiendo una palabra de poder, ¿qué se tiene que manifestar en nosotros? Poder. Si estamos recibiendo una palabra de milagro, de prodigio, de señales, ¿qué se tiene que manifestar en nosotros? Milagros, prodigios. Pero dígamelo creyendo, hermano mío. ¿Qué se tiene que manifestar en nosotros? Prodigios y señales. ¿Cierto que sí? Nos cuesta creer, hermano. Yo el viernes tuve reunión con los pastores que Dios me permite cubrir y les hablaba de esta palabra. Como lo único que puede impedir que en nuestras casas no se manifiesten milagros, no se manifiesten prodigios, señales, maravillas, es que el pueblo no crea lo que Dios trae. Me quedó muy grabado esa palabra cuando Jesús dice que llegó a Nazaret y al ver la incredulidad del pueblo, no pudo, no dice que no quiso, no pudo hacer los milagros que él debiera haber hecho. Simplemente porque estaba asombrado negativamente acerca de la incredulidad de ellos. ¿Va conmigo? Entonces, ¿qué necesita Dios para actuar en nosotros? Que nosotros podamos creer y tener fe. ¿Cierto? Y la fe es mucho para hablar de fe. Los aspectos de la fe son muchos, porque la Biblia enseña que la fe es un fruto. La Biblia enseña que la fe es un don, que la fe es un escudo, que la fe es una coraza, que la fe es una medida. Hay muchas facetas de la fe, pero la definición más práctica de la fe es Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Práctico. Entonces, ¿qué quiere Dios a trabajar en nosotros para poder ejecutar lo que Él quiere hacer? Que nuestro corazón pueda recibir la palabra con fe. Amén. Porque esta palabra dunamis, que se traduce al castellano como poder, significa poder milagroso, eficacia, fuerza, pero no eficacia desde el humano, porque creo que el evangelio no se puede alcanzar como Dios quiere que lo alcancemos, con humanismo. Y humanismo no solamente tiene que ver con ideologías, filosofías, pensamiento, sino que humanismo tiene que ver el creer o pensar que de forma humana Dios se puede mover sobrenaturalmente. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Que Dios usa las capacidades que nos da, claro, pero es Él el que nos usa. Que usa las eficacias que Él nos da, sí, la fuerza que Él nos da, sí. Pero hay un poder llamado dunamis que en la Escritura, ya usted lo sabe, y ahí está en pantalla, aparece 118 veces. Eso yo lo veo como algo muy marcado de parte de Dios o del Espíritu Santo que dejó inspirada esta palabra. 118 veces el Señor habló solo en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, acerca del dunamis. Entonces yo comprendo que algo quiere Dios que nosotros entendamos. Porque mire lo que le voy a decir. Sin este poder se hace casi imposible poder caminar con Dios. ¿Qué dijo Pablo? No me avergüenzo del evangelio, ¿cierto? Porque es poder, dunamis, es poder de Dios para todo aquel que en él cree. ¿Cuándo se efectúa ese poder en nosotros? Cuando escuchamos el mensaje por primera vez. Yo recuerdo como si fuese ayer, hermano, un 26 de marzo del año 95, escuchando el mensaje a la iglesia, a la Odisea, y el predicador decía: no eres frío, no eres caliente, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Yo estaba ahí escuchando como usted hoy está escuchando, y ese día, me van a vomitar, dije. Era un jovencito, 18 años, la pastora tenía 15 años. Nos van a vomitar. Nos tomamos de la mano y pasamos a recibir a Cristo.
¿Y qué sabía yo que ese iba a ser el inicio de tantas cosas hermosas? ¿Cómo qué sabía usted cuando recibió a Cristo que era el inicio de todo lo hermoso que Dios le ha dado? Pero ¿qué recibió el Evangelio? ¿Y qué recibió junto con el Evangelio? Poder, porque usted creyó. Y por cuanto creyó, avanzó. Amén. Entonces, qué interesante que este poder sea manifiesto desde principio a fin, que no quede ese poder como una experiencia, ¿cierto? Como una memoria de decir, yo antes recibí esto, sino que sea algo permanente, continuo, hasta el día que el Señor venga a buscarnos. Amén. Entonces, el propósito de este mensaje es trasladar esta palabra que está escrita al corazón suyo y que usted empiece a vivir, a experimentar, a tener experiencia, comunión, vivencias sobrenaturales con el poder de Dios. Amén. Fue lindo porque esta semana he escuchado testimonios bellos, hermano mío, de sanidades. Se me acercaron 2 personas, me dijeron, pastor, esto hizo el Señor sobrenaturalmente, o esto hizo el Señor sobrenaturalmente. Y yo digo, qué lindo, porque no tiene que ver con el predicador, sino con el poder de Dios que se manifiesta en la vida de una persona que cree. Como este hombre que le dijo al Señor, si puedes hacer algo. Él tenía a su hijo endemoniado, poseído por un demonio. Pero viendo las circunstancias que estaba viviendo el padre, le dice al Señor Jesús, si puedes hacer algo. Y la respuesta del Señor es aún más sorprendente porque le dice, ¿cómo que si puedo? Y le dice así el Señor. Y quizás es un rema para usted. Todo es posible para aquel que cree. Como que queriendo decir, yo lo entiendo así. El que tu hijo esté endemoniado no pasa por mí. Pasa por tu capacidad de creer de que yo puedo hacer algo. Qué interesante. Tu milagro no pasa por el Señor. Pasa en la capacidad que tú tengas de creer para que el Señor haga ese milagro en tu vida. Entonces, el padre dijo, ¡ay, entendió! Qué lindo cuando entendemos. Porque le viene la revelación y dice, ayúdame a creer aún más. Le dijo, ayuda a mi incredulidad. Él vio que su fe era pequeñita, pero le pidió que el Señor le aumentara la fe. O no le pedían los discípulos al Señor cuando el Señor los regañaba acerca de la fe y no le decían los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Porque si el Señor no aumenta la fe, lea capítulo 11. Por la fe se conquistaron reinos. Por la fe se taparon boca de leones. Por la fe fueron derribados los muros de Jericó. Por la fe las estériles recibieron sus hijos. Por la fe. ¡Ay, hermano! ¿Qué Dios quiere que nosotros tengamos? Esa fe de creerle a Él de lo que Él está soltando en este tiempo. Y si hay algo que me preocupo, hermano mío, de verdad, es poder predicar lo que el Señor quiere que podamos oír. Y he escuchado esta voz de Dios acerca de este dunamis. Y es aún más revelador cuando el Señor le responde a los saduceos, hermano. Y no me voy a cansar de repetir eso, porque es algo que tiene que grabarse en el corazón. Entonces respondió Jesús a los saduceos, pero lo estamos sacando como enseñanza para nosotros. Les dijo, erráis. ¿Qué es errar? Equivocarse, fallar. Erráis ignorando las escrituras. Y tremendo, hermano, porque los saduceos sí sabían la palabra, pero le habían puesto mucho mandamiento de hombre. Le dice, ignoráis las escrituras e ignoráis el poder de Dios. Y ahí aparece la palabra poder, dunamis. Entonces hay 2 cosas que la iglesia no tiene que ignorar. Por eso yo doy gracias a Dios por la misión que pertenecemos. Doy gracias a Dios por la vida de los pastores que están sobre nosotros, que nos han enseñado a amar la palabra, nos han enseñado a amar las escrituras, a profundizar en ellas. Y damos gracias a Dios, hermano mío, de la palabra que el Señor nos ha dado.
de la forma que tenemos de aprendizaje, de enseñanza, porque si la palabra viene revelada y eso trae entendimiento, vamos a reducir los márgenes de errores que podamos cometer. Y junto con las Escrituras no debemos ignorar el poder de Dios. Hay poder, poder, sin igual poder. Año 90 y tanto, Marcialito. Hay poder. Pero yo no quiero que solo lo cantemos. Quiero que lo vivamos. No quiero que solo lo prediquemos. Quiero que lo vivamos. Yo veo a mis hermanos de evangelismo, cierto, los días martes, veo las fotitos, veo a los hermanos de evangelismo el día domingo, hermanos míos. Y a donde están nuestros hermanos, no hay puerta, no hay ventana. Ahí llega lo que venga, hermano. Se ven enfrentados a insultos, se ven enfrentados a maldiciones, pero hay un poder que los respalda, hay un poder que los usa, hay un poder que los hace hablar con valentía, hay un poder que los hace levantar la voz. Y si no estuviéramos este poder respaldándonos, sería muy complejo. Hoy estamos reunidos y hay un poder de Dios en medio de nosotros. Por lo menos lo creemos. Pero he rogado a Dios. Ay, estoy que me saco los lentes, pero no me los puedo sacar. Fuimos a oftalmólogo, estamos más cortos de vista. El tiempo pasa. Y más encima son multifocales. Miro para acá, veo bien y miro para abajo. Y me ando así, hermano mío. Porque tengo una vista de lejos y otra de cerca. Y no voy a andar con dos lentes para ver el texto. Tengo que hacer así. Y todavía no me acostumbro. De hecho, a Marcial lo veo delgado. Mira qué tremendo. Gloria a Dios. Profecía, recibo. Todavía no nos acostumbramos. Pero hay poder. Sin igual poder. Entonces, qué lindo, hermano, porque mire, sigamos desarrollando. Me gustan las demás versiones de las Escrituras. Siempre es bueno buscar las otras versiones, ir al original para tener mayor luz de lo que el Señor está diciendo. Y esta Dios habla hoy, esta versión dice, ¡qué equivocados están! Qué tremendo, porque ¿quién no se ha equivocado en la vida? Ahora hay cosas que no nos debemos equivocar. ¿La digo o no la digo? ¿Seguro? ¿Con quién se casa? Llegó tarde, pues, pastor. Pero hay señoritas y jovencitos que están acá. ¿Por qué? Porque para mí hay 3 decisiones importantes en la vida. La primera, Cristo. Esa es la decisión más importante en la vida. Para mí, Cristo. Porque de esa decisión aseguro mi eternidad. Años y años de vida. Porque nosotros no termina nuestra vida acá. De aquí pasamos a una mejor. Pero no como frase cliché, ya está en un mejor lugar, ¿cierto? No, real, a una mejor. La segunda decisión más importante en la vida es con quién me caso. Ay, Marcialito. ¿Está apurado, hijo? Sonó raro eso, ¿eh? ¿Algún mensaje, algo? ¿Alguna profecía melódica? ¿Con quién me caso? Porque eso va a depender de mi felicidad en la tierra, hermano. 3/4 partes de la vida la vivimos en pareja. ¿O no es así? Y si elige bien, van a haber felicidad. Amén, los que eligieron bien. Amén, hermanas. Amén, hermanos. Bueno. Sí, también hay problemas, entiendo, lo entiendo.
Son las dos decisiones más importantes. La tercera decisión más importante es quién es mi pastor. Para mí, esas son las tres decisiones más importantes. Porque Dios está en todo lugar, sin lugar a dudas. Si me voy a la China, ya lo encuentro. Si me voy a Europa, ya lo encuentro. Si me voy al África, ya lo encuentro. Pero creo que estamos destinados como flecha al arco. Y cuando la flecha encuentra su arco, ¡pum! Para mí es importante quién es mi pastor. Es la tercera decisión más importante para mí en la vida. Por eso bendigo la vida de mi pastor. Lo amo, lo quiero. Jamás haría algo que lo dañara. Me libre Dios de hacer algo que lo ofendiera, que le dañara. Para todo lugar que voy siempre le pido permiso. Mi pastor, voy aquí. Y el día que me diga que no, no pasa nada. No me complico, hermano mío. Para nada. Bendigo la vida de mi pastor. Hablo siempre con él. Y bendigo a mi pastora, que son los padres que el Señor nos ha dado como cobertura. Pero a veces uno se equivoca, hermano, en decisiones importantes por no conocer las Escrituras. ¿Hay solteras acá? ¿Y solteros? ¿Se quieren casar? Yo encuentro que las mujeres quieren más casarse que los varones. Los varones son cobardes. Hermano, pero déjeme argumentarle. Matrimonio, el ramo, un montón de mujeres, hermano. Hasta las viudas están ahí esperando ahí el ramo. Esperando, hermano. Hermano, el varón tira el guante, hay que ir a buscarlos. Oye, ya para, es que... Elijan a alguien que ame a Dios. Ay, pastor, es que si usted lo viera aquí, acá, se parece a Brad Pitt, pastor. Si no ama a Dios, fuera. Ay, pastora, si usted la viera y sus ojitos dormilones, sus labios de rubí, pastor, si usted la viera, se ve hermosa. Si no ama a Dios, fuera. Clarito. Porque si ama a Dios, la va a amar a usted. Porque la va a respetar como hija de Dios, la va a respetar como un regalo de Dios, no la va a dañar, porque uno no daña lo que ama. Lo que ama uno lo cubre, lo adorna, lo defiende, lo protege y le da buena felicidad. Fíjate. No sé por qué me entré ahí. Pero algún desesperado debe andar por ahí o desesperada. No se equivoquen. Y si se equivocó, Dios tiene poder para restaurar. Gracias, Dios. El error de ustedes, le dice ahora en esta otra versión, es que no conocen las Escrituras. Y no conocen el poder de Dios. Sé que en la vida cometemos errores, sin lugar a dudas, es parte de la formación y del crecimiento. Pero no cometamos errores ignorando las Escrituras. Y no cometamos errores ignorando el poder de Dios. Sé que parte de la vida es equivocarse. Lo sé, yo me he equivocado muchas veces. Pero no equivoquemos nuestra vida ignorando las Escrituras ni el poder de Dios. Esta otra versión dice, la Kadosh, la razón por la cual van por camino errado es porque son ignorantes del Tanaj, que tiene que ver con las Escrituras, Tanaj, y del poder de Dios. Pero qué tremendo esta versión, porque dice, por la razón por la cual van por camino errado. Y qué triste sería que una persona esté yendo por un camino errado pensando que va por un camino correcto. Como dice el Señor, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y no sé si a usted le ha pasado que usted le dice a alguien, vas mal, hombre, vas mal. Y dice, no, si yo voy bien. Yo veo clarito desde acá. Mira, gánate acá. Veo clarito que vas mal. No, si yo voy bien. Ah, bueno.
La razón por la cual van por camino errado es porque hay una ignorancia de las Escrituras y hay una ignorancia del poder de Dios. Entonces no puede suceder eso en nosotros y no tiene que suceder. La última versión que tomé es: estáis en un error por no entender. Por eso Pablo dijo: ruego al Padre, en Efesios capítulo 1, ruego al Padre para que le dé espíritu de revelación y de entendimiento. ¿Se recuerda la parábola del sembrador? 3 tierras se perdió la semilla, a una se la comieron las aves, otra cayó entre pedregales, no dio crecimiento, otra entre espinos, la ahogaron los espinos, se perdió, hermano. El sembrador era el mismo, la semilla era la misma, se perdió, pero hubo una que produjo y dio fruto. ¿Cuál fue esa tierra? Según Mateo 13, la que oyó y entendió. Qué importante entender las Escrituras y qué importante es entender el poder de Dios. Y no sé cuánto voy a estar predicando acerca de esto, pero ya vamos en el 5.º mensaje de decirle: entiendan, comprendan que hay una palabra de Dios, hay un poder de Dios que ha de manifestarse sobre nosotros. Y fue tanto el poder de Dios que aún lo fue importante para el Señor Jesús, porque Pedro en el capítulo 10, verso 38 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. No solamente el Señor recibió el ungimiento del Espíritu Santo, sino que recibió el ungimiento del Espíritu Santo y de poder, dunamis. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Entonces, nuestro Señor, cuando vino a la tierra, escuche, que tomó forma humana cuando vino a la tierra, esa forma como la que hoy nos miramos nosotros, porque el Señor muchas veces vino a la tierra, pero en esta oportunidad vino de forma humana para el sacrificio, para todo lo que decía la ley de Él. Pero Él tuvo entendimiento de lo que cargaba. Él sabía que aún era el Verbo hecho carne, el Dios tomando forma de hombre, pero aún así, siendo Dios, necesitó el ungimiento del Espíritu Santo y necesitó el poder de Dios para hacer las obras que Él hacía. Porque dice: y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, que el Señor lo reprenda, porque Dios estaba con Él. Y eso es tremendo, hermano mío. Quizás hablo en un escalón un poquito más alto. La señal de que Dios está con un hombre es que tiene ungimiento del Espíritu Santo y tiene un ungimiento del poder de Dios. Y hablo también de ustedes, mis hermanas. Necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo y necesitamos buscar la llenura de ese poder de Dios en nosotros. Amén. Porque nuestra vida como cristiano es muy especial. Somos ridiculizados, nos ponen canutos, nos ponen los aleluya. No sé cómo nos están diciendo ahora, los gloria a Dios. Nos dicen un montón de cosas. Pero cuando se enferma alguien, ¿a quién llaman? Al canuto, al aleluya, al gloria a Dios. ¿Cierto que sí? Y si lo llaman a usted, y quizá usted ha escuchado esta frase: te ruego que ores porque tú estás más cerca de Dios. ¿La ha escuchado esa? Como nos ven venir a la iglesia, pensamos que estamos más cerca. Pero qué bueno que, si bien nos ridiculizan, por ahí nos molestan, ¿cierto? Pero qué bueno que también nos vienen a buscar cuando necesitan cosas sobrenaturales. Y qué lindo que su vida y mi vida esté llena del Espíritu Santo, esté llena del poder de Dios para poner las manos sobre los enfermos y estos sanen. Y yo vengo declarando y profetizando que esos milagros no son para una casta real de personas, sino para todo aquel varón y mujer que crea la palabra, crea el poder de Dios y va a ser
respaldado por ese poder y vengo profetizando que vendrán tiempos de testimonios, de milagros, de señales, de prodigio, y no solamente en la casa de Dios, en vuestros trabajos, en las plazas, en las calles, en nuestros hogares, a donde se invoque el nombre del Señor. Porque el poder de Dios no se limita a espacio. Solamente se limita a la fe que pueda haber en la iglesia o en la fe que pueda haber en una persona. Entonces, para Jesús fue importante este poder. Fue importante el dunamis porque se movió de esa manera haciendo toda la obra. Jesús resucitó muertos. Jesús levantó a gente paralítica. Jesús le dio vista a los ciegos. Jesús hizo cosas extraordinarias y muchos de los milagros que desataron el poder del Señor, o por ahí aún hasta sus vestidos salía poder de Dios, es porque gente se le acercó con fe. ¿Cómo nos vamos a acercar hoy al Señor? Con fe, arrebatando ese poder. Yo ruego, hermano, créame que en estos 5 mensajes, cuando los estoy preparando, hago un silencio y le digo: yo te ruego, Dios, te ruego, me da lo mismo, exactamente lo mismo a quien tú puedas usar, pero queremos verlo. Si me usas a mí, gloria a Dios. Si usas a mi hermano por un milagro, gloria a Dios. Me importa muy poco a quien tú vayas a usar. Solo te ruego, Dios, que en este tiempo comencemos a ver los milagros, los prodigios, porque tu palabra me dice que tú eres el mismo de ayer, tú eres el mismo de ayer, eres el mismo de ayer. Y si ayer ocurrían cosas extraordinarias, sobrenaturales, yo creo que tienen que ocurrir hoy. Por eso hoy el Señor está derribando la ignorancia acerca del poder de Dios. Jesús lo necesitó. Y es tremendo porque cuando Jesús llamó a sus 12 discípulos, recuerde que los llamó discípulos y los nombró apóstoles a 12. Y es interesante porque yo quiero que usted entienda el pensamiento de Jesús. Cómo Él actúa. Él fue al Jordán. Vino el Espíritu Santo sobre Él en forma como de paloma y fue ungido con poder. ¿Va conmigo? ¿Va conmigo? Y salió y empezó a hacer las obras porque Dios estaba con Él, bajo el ungimiento del Espíritu Santo y con el poder. Y cuando Él ahora llama a sus 12, que el estar con los 12, según el libro de Marcos, dice que los llamó para que estuvieran con Él. ¿Cierto? Para que estuvieran con Él. Y segundo, para enviarlos. ¿Por qué? Porque iban a entrar estos 12 en un discipulado intensivo de 3 años y medio y después tenían que continuar sin la figura de Cristo. Porque el Señor se iba a ir. Pero es sorprendente, hermano. Yo quiero que se le hable el entendimiento. Que lo primero que le entrega el Señor a los discípulos luego de haberlos nombrado, según Lucas capítulo 9, es que les dio de Él mismo, de Jesús. Les dio poder y les dio autoridad. Cuando está la palabra poder, se traduce del griego dunamis. La palabra autoridad, para los que anotan, se traduce del griego eusosia o eusosía, que significa jurisdicción, significa derecho legal, significa autoridad. Como queriendo decir, y quizás entramos en la otra etapa con esa palabra, como queriendo decir, les doy tal grado de poder para hacer milagros, para echar fuera demonios, para hacer sanidades, para limpiar leprosos, porque así los encomendó, pero también les doy autoridad para ocupar ese poder. Una cosa es tener poder y otra es tener la autorización para ese poder. Un ejemplo, si hay un juez en la comuna de Cerro Navia, tiene el poder y la jurisdicción para legislar en esa comuna o en esa tierra llamada Cerro Navia, o en esta tierra. Si ese poder, si ese juez lo llevo, un ejemplo, a Pudahuel, tiene el mismo poder para legislar, pero no la autoridad para ejercerlo, porque lo sacamos de su jurisdicción. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Porque todo el mundo espiritual, como usted ve ya el relato,
sobre todos los demonios. Todo el mundo espiritual se mide desde el poder y se mide desde la autoridad. Un ejemplo, Dios nos estableció a nosotros en esta tierra. Y hace 12 años atrás el Señor me habló y me dijo, traza la tierra que quieres ejercer jurisdicción. Y tracé la tierra donde el Señor quiere que queramos tener jurisdicción. Y es tremendo porque en 12 años ya hay 6 iglesias hijas establecidas en esta jurisdicción, aparte de la nuestra. Hoy cubrimos 6 iglesias hijas que están establecidas en la jurisdicción que el Señor nos ha dado. Y yo creo en mi convicción, en mi fe, que en esta jurisdicción gobierna la iglesia. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando salgo de mi jurisdicción, ¿a quién tengo que llamar? A mi apóstol. Papá, voy viajando. ¿A dónde vas, hijito? Estados Unidos, Centroamérica, voy a predicar. Perfecto, te bendigo. Y esa delegación me autoriza a lo que fluimos acá, a poder fluir en tierras que no me dieron jurisdicción. Porque entro en tierra, estaba llegando a México, a Ciudad de México, y me llevaron a predicar a un lugar que era como las favelas. ¿Conoce la favela de Brasil? Por lo menos por televisión, ¿cierto? Y al que ustedes estuvieron allá en Brasil. Las favelas son complicadas. Y yo veía que los vehículos subían, hermano, y gente parada en la esquina, así como bien así, tipo favela. Pero cuando vamos entrando a la ciudad, veo un guerrero vestido de rojo, como de unos 10 metros de autoridad, impuesto, vestido rojo, y el Señor me empieza a hablar. Me dijo, este guerrero se opone al mensaje, se opone a los siervos, se opone a la palabra, cúbrete, porque está vestido de rojo como que se enaltece y se jacta de la sangre de los que ha derrotado. Y yo lo miro y le dije, ¿qué saben de esto? No tenemos idea. Perfecto, porque Dios me empieza a hablar esto. Y empecé a cubrirme, hermano mío. Paralelamente, eran las 5 de la tarde, paralelamente al guerrero miro para acá, prostitución. De todo tipo. De todo tipo. De mujeres, de hombres. Dije, wow, ¿dónde estoy metido, Señor? Pero vengo en delegación apostólica. Y vengo en jurisdicción. Y prediqué y Dios nos bendijo. Y de vuelta pasamos por el mismo. Ay, Señor, se dan cosas territoriales. Por eso cuando usted pasa por ciertos lugares le duele la cabeza, empiezan las náuseas, empiezan los mareos, empieza una reacción contraria. Ahora, si viene a la casa del Señor, que viene, que le pase porque lo están liberando. Pero a veces pasamos por lugares que no corresponden. O no que no corresponden, hay dominio. Pero bueno, qué interesante que les dio poder. Quizás más adelante le entramos a la ausocia, pero les dio poder, dunamis y autoridad sobre todos los demonios. Qué tremendo, porque le dice sobre todos los demonios. Demonios, pero no le habla de ángeles caídos. Ay, ¿qué me está diciendo? ¿Se recuerda cuando... Ay, tienda a sacarme los lentes y no puedo, no, tengo que amarrarme la mano aquí. ¿Se recuerda cuando los discípulos estaban echando fuera a un endemoniado y no pudieron? ¿Y cómo? ¿Por qué no pudieron si ahí esta palabra dice que les dio poder y autoridad sobre todos los demonios? No pudieron. Y el Señor estaba en el monte de la transfiguración. Y cuando el Señor baja del monte de la transfiguración se encuentra con en esa escena que los discípulos no podían. Por ahí los fariseos criticaban a los discípulos, el padre con el hijo atormentado, no sabiendo qué hacer. Y viene el Señor, toma al niño, al joven, y cuando vio que la gente ya se agrupaba, lo liberó. ¡Pum! Y fue libre. Y lo que hemos ministrado, liberación, hermanos, sabemos que hay liberaciones que son agotadoras. Hemos estado en liberaciones de 6 horas, 8 horas, de meses, hermano. Meses tratando de liberar a una persona. Meses. Es agotador el campo de la liberación. Y es tremendo cuando alguien viene con tal grado de autoridad y poder y lo libera en un par de segundos. ¿Eso qué generó? Que los discípulos se preguntaran a sí mismos por qué él pudo liberarlo y por qué nosotros no pudimos liberarlo.
Bueno, enviaron a uno de los discípulos y le dijeron, ¿por qué tú pudiste liberarlo y nosotros no pudimos? Y el Señor les dijo, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Le está diciendo, este género necesita una preparación mayor. Pero cuando usted ve al griego original género, dice, esta raza, esta estirpe, esta clase de que se estaban enfrentando, ustedes necesitan una preparación mayor. Porque dentro del mundo espiritual hay rangos, eso lo hemos venido enseñando ya hace un buen tiempo, hay rangos, hay clases, hay linaje, hay estirpe y hay jerarquías. Y ellos necesitaban una formación mayor para enfrentarse a eso. Por eso el poder y la autoridad se va desarrollando. Hay que hacerlo crecer. Hay que hacerlo crecer. Hay gente que recibe poder, pero no lo desarrolla. ¿Cómo desarrollo el poder? Ejerciéndolo. Ay, se necesita que ore por mí. Ay, te invito a la iglesia para que el pastor ore. Ora tú por ellos. Bendice. El Espíritu Santo está sobre la iglesia. Según la profecía de Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. La profecía es que el Espíritu de Dios está sobre todo y el poder de Dios también. Qué tremendo, porque les dio poder y autoridad. Cuán importante es para el Señor que la gente que hace su obra, que la gente que es su iglesia, su pueblo, o no dice la Escritura, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. ¿Por qué lo dijo? Porque la iglesia tiene un poder sobrenatural para hacerle frente a un mundo espiritual, pero con orden y en cobertura. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Qué interesante. Le habló del poder y le ministró poder. Hechos 1:8. El Señor se va y los apóstoles funcionaban en la tierra en el poder que el Señor le había otorgado y en la autoridad que el Señor le había otorgado. ¿Cómo lo enseñó esto? Los discípulos en la tierra, cuando Jesús estaba con ellos, funcionaban bajo un poder delegado, una autoridad delegada por el mismo Señor. Pero el Señor se iba. Por eso les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Les dice, yo me voy, pero no los voy a dejar sin ese poder. Porque viene uno y es más, les conviene que yo me vaya, porque viene uno que les va a venir sobre cada uno de ustedes, ¿cuántos reciben esa palabra? Y les va a desatar un poder tan grande, sobrenatural. Y es tremendo porque dice que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Las últimas palabras del Cristo resucitado en la tierra fueron, recibiréis poder. Y yo entiendo que las últimas palabras de un hombre, llamémosla así, deben ser una de las más importantes. Y dice Lucas que le habló acerca del reino. Entonces, el poder de Dios está dentro de las enseñanzas del reino. Y el Señor le dijo, yo me voy, pero tranquilo. Van a seguir haciendo milagros. Van a seguir resucitando muertos, porque el que viene ahora es el Espíritu Santo. Yo me voy, esperen. Tenían que esperar solo 7 días. Tenían que esperar solo 7 días. Solo 7 días. Si hacemos el cálculo de Pascua que muere Cristo a Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo, y si calculamos los 3 días que el Señor estuvo en el centro de la tierra, y si calculamos 40 días que estuvo enseñando en la tierra acerca del reino, da el número de días que debían esperar. Eran solo 7 días. Por eso cuando estaban reunidos como 120, y de repente, hermano, vino un viento que soplaba, un estruendo, hermano, estaba marcando un inicio de un nuevo tiempo.
Ese estruendo era como el reloj de Dios, ¡pum!, campanazo para marcar la era del Espíritu en la tierra. Porque el Padre tuvo su era en el antiguo pacto, el Hijo tuvo su era en los evangelios, ahora venía la era del Espíritu Santo. Y una de las manifestaciones, de las tantas manifestaciones que trae el Espíritu Santo sobre la iglesia, es que unge a la iglesia con poder. Y hoy estamos bajo esa profecía. Porque el día postrero comenzó hace 2000 años en Pentecostés y terminará en la parucía del Señor. ¿Qué es la parucía del Señor? La venida del Señor en secreto, cuando Él venga a buscar a su iglesia. Entonces, mientras Cristo no venga a buscar a su iglesia, estamos bajo la profecía de Joel, donde el Espíritu Santo está siendo derramada sobre la iglesia y está desatando un poder sobrenatural sobre la iglesia. Ay, pastor, ¿cuál ha sido el problema entonces de la iglesia? Que la iglesia está acostumbrada a lo tangible, está acostumbrada a lo que ve delante de sus ojos, está acostumbrada a la física, está acostumbrada a la materia, está acostumbrada a lo concreto, y por ahí no cree en las cosas que no se ven. Y como el poder de Dios quizás no se ve, por ahí no lo cree mucho. Pero viene un tiempo que el Señor está despertando la mente, el corazón de su iglesia, los ojos de la iglesia, para que sean abiertos los oídos, para que sean abiertos, para que puedan recibir de parte de Dios todo lo que está profetizado para la iglesia. La iglesia nunca fue establecida tan solo como una comunidad social dentro de la tierra. La iglesia fue establecida en la tierra como una congregación poderosa. Poderosa. Y cuando el Señor pensó en la iglesia, pensó en ti, pensó en mí. Más allá del rechazo que haya en tu corazón, más allá de las inseguridades que tú tengas, más allá del menosprecio que tú tengas, más allá de lo que creas, el Señor pensó en ti, en ti. Si Dios te llamó en este tiempo, pensó en ti. Si te llamó en la era de la iglesia, del Espíritu Santo, pensó en ti, pensó en ti, pensó en ti, pensó en ti. Y es tiempo de manifestar a la tierra lo que estamos recibiendo desde el cielo. Es el tiempo de manifestar a donde vaya, a donde esté, a donde se encuentre, a donde usted lleve el mensaje del Señor. Manifieste el poder de Dios a través de sus palabras, a través de una oración, a través de poner las manos sobre los enfermos, porque el Señor así lo dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y yo creo que el Espíritu de Dios está sobre la iglesia, está sobre nosotros, está sobre aquel que crea su palabra. Las últimas palabras del Señor antes de ser alzados: recibirán poder. Yo lo creo, hermano. Y qué lindo, porque la palabra se hizo vida. La palabra tiene que hacerse vida. Le doy un consejo: ruegue con todo lo que escucha en palabra, lo que escucha en doctrina, lo que escucha. Usted diga: Señor, que se haga vida tu palabra en mí, que la palabra se pueda ver. Me recuerdo cuando el Señor entró a la sinagoga y se le dio a leer el libro del profeta Isaías. Dice el libro de Lucas: y habiendo abierto el rollo, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Dios para dar buenas nuevas, y todo lo que usted sabe. Y en esa profecía se estaba escrita la agenda profética que Jesús tenía en la tierra. Cuando terminó de leer el libro, lo enrolló y se lo dio al ministro. Y dice la Escritura que no estaban atentos los oídos de la gente. Dice que estaban atentos los ojos de ellos, mirando al Señor. ¿Y sabe lo que estaban mirando? Estaban mirando la palabra. Porque el Señor dijo: hoy se ha cumplido delante de vosotros. No solamente hemos sido establecidos para oír la voz,
No solamente fuimos establecidos para recibir esta palabra tan linda, recibiréis poder, sino que fuimos establecidos en esta tierra para ver la palabra. ¿Y cómo vemos la palabra? Desde el cumplimiento. Cuando usted ve a un enfermo sanarse, ve la palabra. Cuando ve un milagro, ve la palabra. Cuando ve cosas sobrenaturales que el Señor prometió, usted ve la palabra. Y creo que la iglesia está siendo condicionada por el Espíritu de Dios para que nosotros veamos. Pero el ver, hermano, nosotros no vemos para creer, nosotros creemos para ver, que es muy distinto. Yo todavía hay cosas que no he visto, pero las creo. Todavía hay cosas que tengo en mi corazón y le ruego al Señor para poder verlas. No las he visto aún, pero las creo. Es más, las sueño. Las sueño. Soy un hombre visionario. Siempre veo las cosas y sueño despierto y me imagino cómo va a ser esto y me imagino cómo va a ser esto otro y me imagino acá, me imagino allá y yo digo, tú tienes el poder para hacerlo, Señor, dime lo que necesitas, tú tienes el poder para ver, para hacer lo que hoy estoy pensando, para lo que hoy estoy imaginando, dime lo que necesitas y solo se resume una palabra, cree, 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 cree. De venir un tiempo donde la palabra se verá, el cumplimiento se verá. Hermanos míos, de verdad le pido, no sé cómo decírselo, le pido que entremos en esa atmósfera de creer, reprenda la duda, reprenda el que dirán, reprenda el cómo se va a hacer, reprenda el que no entiendo cómo poder lograrlo. Crea, crea. Crea, de alguna manera Dios se encargará. Los apóstoles recibieron la palabra y la palabra se le hizo vida porque con gran poder, con gran dunamis, no poco, con gran poder, daban testimonio de la resurrección de Jesús. Y cuando hay un gran poder, abundancia de gracia iba sobre ellos, estaba sobre ellos. Por eso cuando Pedro va al pórtico de la Hermosa y ve a una persona minusválida que llevaba años ahí limosnando, ¿cierto? Pidiendo la limosna, la ayuda para poder comer. Pero dice que Pedro, fijando los ojos en él, le dijo, mira, lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía? Sí, tenía a Cristo, tenía la palabra, tenía las promesas, tenía la fe, tenía el poder de Dios que había recibido. ¿Y qué pasó con esa persona? Se levantó, hermano. Se levantó. Su enfermedad lo tenía fuera del templo. Cuando recibió poder de Dios, lo introdujeron al templo. Su enfermedad lo tenía fuera de la alabanza. Cuando lo sanaron, lo introducieron al templo y empezó a cantar. Estaba imposibilitado para danzar. Dice que entró saltando, dando voces de júbilo. El poder de Dios transforma el destino de una persona, pero necesita Dios gente que crea, gente que sepa lo que tiene, gente que tenga convicción de lo que tiene, gente que sepa lo que carga en su vida para poder darlo al otro, porque nunca el poder de Dios fue establecido en el hombre para que el hombre se enorgullezca, se enaltezca o se vanaglorie. Fue establecido el poder de Dios en nosotros para compartirlo, para bendecirlo, para poder ayudar a otros, para liberar, para sanar, para restaurar, para cambiar la historia de una persona, para cambiar la historia de una familia, como lo ha hecho Dios con nosotros. La palabra se hizo vida, la recibieron, la creyeron, esperaron, vino el Espíritu Santo, los ungió y lo empezaron a ejecutar. Ahora, ¿sabe cuál fue el problema? Que la Biblia dice en Corintios que cuando el Señor resucitó, se le apareció a 500 personas a la vez. Pero dice que los que recibieron la promesa de la palabra
y creyeron a la palabra del Señor fueron solo 120. Dice Corintios que el Señor se le apareció a más de 500 personas en su resurrección. Y solo 120 creyeron. Recibieron la promesa y se movieron en el poder de Dios. Porque no solo los apóstoles, hablé de Esteban, un servidor de las mesas, el que atendía a la viuda, un muchachito que con gran dunamis hacía señales, prodigios y maravillas en medio del pueblo. Y la pregunta es, ¿dónde están los 380 que escucharon lo mismo que los 120? ¿Acaso Dios hace excepción de personas? En el antiguo pacto sí. Porque el Espíritu Santo venía sobre reyes, sobre profetas, sobre sacerdotes, sobre uno que otro caudillo o otro que Dios inspirara para una hora determinada. Pero en el nuevo pacto no. El Espíritu Santo dejó de ser selectivo en el nuevo pacto. En el antiguo pacto sobre algunos, solo algunos. Vino Cristo, su sangre, su redención, no entra en un nuevo pacto y ahora el Espíritu Santo no es selectivo. Derramaré, aleluya, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas, sobre mis siervos y sobre mis siervas, pero no cualquier siervo, no cualquier sierva, no cualquier hijo, un hijo que le crea. Porque 380 escucharon lo mismo. Como hoy yo no sé, hay un número de personas acá que está escuchando lo mismo, pero no sé quién está recibiendo, no sé quién está comiendo. ¿Quién está diciendo esto es para mí, esto va a cambiar mi vida, va a cambiar mi familia, va a cambiar el destino, esto yo voy a tomar una determinación? Ya no puedo seguir siendo el mismo, ya no puedo seguir siendo el pasivo, ya no puedo seguir siendo el indiferente, ya no puedo estar ahí a la puerta del templo, yo necesito determinarme. Hay un poder de Dios que no solamente es Cristo el que te llama, hay un poder de Dios que está por derramarse sobre tu vida. Pero los que lo recibieron, abundancia de gracia, con gran poder. Ah, Señor. Y así a Dios, que me gusta esta palabra, hermano, porque aparece otro en escena, llamado Saulo, que era, amado mío, un perseguidor de la iglesia. Y él se sentía, en sus cartas lo podemos ver como el último de los apóstoles, porque siempre decía, fui perseguidor de la iglesia. Pero se le aparece el Señor, recibe la palabra, recibe el mensaje, fue lleno del Espíritu Santo cuando el profeta Ananías va y le pone las manos. Recibió la vista después de haber quedado ciego. Y dice que Dios, qué lindo cuando Dios encuentra a alguien. Y ese es mi ruego, ese es mi clamor, que nos encuentre a nosotros, porque Dios es el mismo de ayer. Él desea nuevamente manifestarse a un hombre, a una mujer, para hacer cosas extraordinarias, para hacer cosas bellas, para hacer cosas grandes. Mi Dios no ha cambiado. Me rehúso a pensar que Él ha cambiado. Me rehúso a pensar que Él ha variado. La Biblia me dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si no ocurre en hoy lo que está ocurriendo aquí, es porque Dios no siempre encuentra a la persona que tenga esa hambre, esa búsqueda, ese deseo de que Dios haga. Porque dice que Dios, no dice que Pablo, Dios hacía milagros, dunamis, extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban los enfermos, los paños o delantales del cuerpo de él. Y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían. Qué tremendo que la sombra de Pedro sanaba. Cuán poder la sombra de Pedro sanaba. Ahora, ¿qué hacía Pablo? Un paño, llévaselo. Y la gente derramaba los paños, los delantales del apóstol. Y la gente se sanaba. Porque Dios hacía milagros extraordinarios.
Yo estoy rogando, hermano mío, clamando para que Dios nos encuentre. Pero a veces tenemos tantas preocupaciones y el enemigo nos pone tanta carga y tanto pesar en nuestro pensamiento y emociones que no logramos ver lo que Dios tiene para nosotros. Yo creo que Dios está buscando, hermano. Y he rogado a Dios para que el Señor ponga un llamado en tu corazón. Y no te hablo ministerialmente de apóstol, profeta, evangelista, no, te estoy rogando a Dios para que Dios ponga un llamado en tu corazón para que te dejes usar por Él. Que te determines y digas, voy a creer. Voy a creer. Sé que cargas prejuicios, lo sé, yo también los cargué. Y aún me cuesta. Sé que cargas inseguridades, lo sé, yo también la cargué. Lo he dicho en otras oportunidades. Cuando sentí que el Señor me habló acerca del ministerio, yo le dije, no quiero que te equivoques conmigo. No me siento la mejor apuesta. Sé lo que es luchar con el rechazo, con el menosprecio. Sé lo que es luchar con eso. Y entendí cuando Dios llama a gente rota, quebrada, partida. Y esa gente rota, quebrada y partida le cree. Porque la gloria siempre será de Él. Ve las Escrituras, el 80% de lo que llamó es gente quebrada, gente rota, gente estéril, gente frustrada. Vea las excusas de Moisés. Vea las excusas de Jeremías. Vea las excusas de Isaías. Vea a Elías. Pura gente quebrada. Pura gente rota. Pura gente partida en dos. Pero con una característica. Creyeron. Y ese es mi ruego. Que creas. Que te determines a creer. Y cuando empiecen a ocurrir las cosas, lo que tiene que ocurrir, nos vamos a gozar y nos vamos a reír. No hay mayor milagro que superarse a uno mismo. Cuando todo tu pasado te dice lo contrario. Cuando tu naturaleza te dice lo contrario. Cuando tu nutrición, con lo que fuiste alimentado negativamente, te dice lo contrario. No hay mayor logro que superarse a sí mismo por el poder de Dios. Y Dios, ese es el llamado que está haciendo a su iglesia. Dios conoce de excusas. Dios conoce de argumentos, conoce de todo. Porque hombres a través de la historia le han dado excusas y argumentos. Pero Dios sigue cumpliendo su propósito. ¿Usted cree que Pedro no superó las inseguridades cuando 3 veces negó al Señor y en un momento lo negó con maldición? ¿Usted cree que no le dolió haber traicionado a su Señor? Diciendo, no lo niego. Segunda negación, juro que no lo conozco. Tercera negación, con maldición no lo conozco. ¿Usted cree que eso no lo partió? ¿Usted cree que él calificaba?
¿Por qué tú crees que cuando el ángel se le aparece a María en la resurrección del Señor, le dice, dile a mis discípulos y a Pedro? ¿Por qué lo nombra? Díganle a mis discípulos y a Pedro que yo resucité. Porque si Pedro estaba con los discípulos y María venía o las mujeres venían y decían, el ángel dice que resucitó y que le dijera a todos los discípulos, Pedro hubiese dicho, ¿me nombró a mí o no? Porque si a mí no me nombra, yo no soy discípulo y le negué. Pero el Señor lo conocía tanto que le manda a decir, y a Pedro también. Y fue el mismo que se levantó después de Pentecostés. Fue el mismo que su sombra sanaba. Fue el mismo que levantó al cojo. Dios es experto en levantar gente quebrada, partida, gente fracasada, y cambiarle el pensamiento y levantarlo como sus siervos, como sus siervas. Y no tiene que ver contigo, tiene que ver con Él. Solamente Él está pidiendo que le creas. Con este termino. Por eso el mismo Pablo le manda una carta a un joven ministro y le da el cierto consejo. Por lo cual, Timoteo, te aconsejo que si por ahí el fuego se está apagando, avives el fuego. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque vengo a recordarte, Timoteo, que Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Si hay algo que tiene que caracterizarnos a nosotros, es que siempre tenemos que ir hacia adelante. No le tenga miedo a fracasar. Hay gente que nunca ha fracasado porque nunca lo ha intentado. Qué fácil así. Hay gente que nunca ha perdido porque nunca ha jugado. Qué fácil así. Pero el apóstol viene ahora y le recuerda a Timoteo, y el Señor viene ahora y te dice a ti, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Y si tienes espíritu de cobardía, estás fuera del plan de Dios. Pero el Señor te está invitando a su plan. Sino que el Señor te ha dado un espíritu de poder, dunamis. Y usted conoce los méritos de Timoteo. Cómo llegó a ser un siervo, un discípulo, un apóstol. Están ahí en Tesalonicenses, que lo reconoce como apóstol. ¿Cuál es el llamado? A creer. Decido creer. Decido creer. Perdone que sea autorreferente, pero ¿qué sabía yo que iba a estar en Estados Unidos predicando? ¿Qué sabía yo que iba a andar en las naciones predicando? A veces voy en el avión y se me caen mis lágrimas. Llego a lugares y veo cómo el Señor me honra con el cariño de la gente, y yo digo que ellos ni saben lo que me ha costado superar todos los traumas de la niñez. No saben lo que cuesta creer. Pero tan lindo cuando tú vences. Tú vences. Y lo demás lo hará Él. ¿Por qué le digo esto? Porque yo jamás le voy a poder llevar a usted a un lugar donde yo no he ido antes. Porque soy su pastor.
Es imposible que un pastor lleve a sus ovejas a un lugar, a una dimensión que nunca ha ido o que no conoce. Es imposible que suceda. Pero cuando un pastor alcanza una dimensión, una fe, alcanza algo, puede decir a las ovejas: vengan. Se puede. Vengan. 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 Se puede. Se puede. Se puede. Porque lo vil y menospreciado escogió Dios. Solo debes creerlo, esforzarte y trabajar para que Él lo haga. Vengo a decirte que se puede. Se puede. Ven a vaciarte en esta día. Ven a vaciarte. Ven a vaciarte. Bota todo lo que no glorifica a Dios. Renuncia a todo lo que te impide. Los dolores, el pasado, la tristeza, la amargura, el dolor que no deja ver lo que Dios quiere hacer contigo. Se puede. Dios lo sigue haciendo. Dios lo sigue haciendo. Dios lo sigue haciendo. Itarrabarabaquía leía rababarabaso. ¿Dónde está Rodrigo Rorro? Ayúdame al altar. Itarrababarabasí. Se puede. Esta casa es nido de águilas. Se puede. Se puede. Se puede. Se puede. Se puede.